Pues el objetivo de los evangelios y del Nuevo Testamento no es venirnos a mostrar una figura histórica que podamos nosotros decir, pues la biografía de fulanito, de Miguel Hidalgo, y entonces te muestran todo lo que históricamente hizo, o de fulano, personaje histórico. No es el objetivo de los evangelios eso, sino revelarnos el entendimiento de lo que es Dios mismo hecho hombre, ¿no? Entonces, por eso es que no describe tantas cosas de la vida humana de Jesús, más sin embargo, hay información relevante sobre lo que sí vino a ser Jesús a partir de los 30 años en adelante. Entonces, en el Nuevo Testamento se relatan únicamente y exclusivamente eventos en los cuales Jesús hace o dice algo que es pertinente a su propósito redentor en este mundo. Entonces, por eso, todo lo que no tiene que ver con el propósito redentor de Jesús, pues no se nos describe porque no es relevante para nosotros. Todas las demás cosas que Jesús hizo o dijo no han sido registradas en el Nuevo Testamento y no tendría ninguna relación, porque no tienen ninguna relación con su propósito redentor. Esto lo podemos ver en Juan 21-25, donde dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué interesante texto, no sé si ya lo habían leído, pero es esta parte de Juan donde dice, empieza él a relatar varias cosas de Jesús, pero llega a este punto donde dice, y existen un montón de cosas más, muchísimas, a tal grado que dice aquí que si se escribieran una a una, el mismo Juan dice que en el mundo no cabrían los libros que describirían todo lo que se diría de Jesús o se podría decir de Jesús, ¿no? Entonces, si se te hace extenso lo que llevamos hasta ahorita de creo que 9 sesiones, nos podemos estar de aquí a que Cristo venga nuevamente hablando de Él, de todo lo que hay que hablar de Él y de todo lo que hay que decir. ¿Cuántos ya se cansaron de hablar de Jesús? Ya estamos hasta acá, ya cámbiale, ya háblame de otro. No, ¿verdad? Y descubrimos cada día cosas nuevas, cada día cosas impresionantes de lo que es Jesús, pues es Dios mismo hecho hombre, ¿no? ¿Y qué nos interesa? Pues conocer eso, porque nosotros somos hombres. Entonces, al ser nosotros hombres y tener a Jesús como modelo, entonces tenemos que hambre de conocer todo lo que Jesús hizo y fue como hombre. Pero aquí mismo Juan dice que hay muchísimas cosas que él pudo haber dicho, él y sus discípulos en los evangelios, y que no se dijeron y que no se dicen porque al final dice aquí Salud que son mucha información la cual no cabría en los libros. Por tanto, pues nos vamos a enfocar en lo que sí está escrito y en lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos de Jesús en este tiempo. Entonces podemos entender que el propósito de Jesús era revelarse como Mesías, más que venirse a revelar como un hombre y decir, ok, como hombre, las reglas de etiqueta, porque podría haber dicho, el comportamiento humano va por aquí, ¿no? Y te debes de comportar así, y hay que saludar así, y hay que, cada paso que Jesús hubiera querido que hiciéramos igualito, humanamente, entonces vendría ahí. Pero no espera que humanamente le imitemos como él vivió en lo humano. Por eso es que no describe ahí todas sus actividades humanas o todo lo que él hizo humanamente, porque no espera eso, espera que lo imitemos desde lo espiritual. Y entonces es por eso que viene información solo desde esa parte, desde ese punto, y no todos los detalles de qué hizo como humano durante todo este tiempo. Entonces tenemos mucha más información hasta la tercera etapa de su vida, que es cuando empieza ya su ministerio. Hay algunos detalles que sí podemos identificar en la etapa 1 de su vida, que es de los 0 a los 12 años, sus primeros 12 años. Al final de cuentas, Jesús fue un bebé normal, bebé así de que nació
y humanamente pues hacía del baño, y humanamente comía, y humanamente lloraba, como un bebé normal. Humanamente experimentó esa misma situación que todos nosotros experimentamos en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué hace un bebé normal? ¿Qué etapas te imaginas que pudiera estar viviendo un bebé, pues, de los 0 años? Pues eso mismo, ¿no? O sea, hacía batallar a sus papás, tenían que atenderlo igual que a cualquier bebé. O sea, por más que fuera Dios hecho hombre, pues tenía un cuerpo. Y ese cuerpo pues tenía que crecer, ser alimentado, ser cuidado. Y sus padres, en este caso humanos, José y María, pues tenían esa encomienda de atender al Dios hombre, a su cuerpecito, el cuerpecito de Jesús. Entonces pues tenía frío, sí, tenía calor, sí, lo mismito que pasa cualquier bebé. Lo mismito que pasa cualquier bebé. En ese sentido no hay una diferencia de Jesús, porque su cuerpo fue un cuerpo humano igual que el nuestro. Entonces podemos saber y tener la certeza de que Jesús experimentó en carne propia lo que nosotros hemos experimentado en esta vida, por lo menos hasta ahorita, que ha sido el nacimiento, y vamos creciendo. Entonces tenemos esa certeza de que Jesús fue un bebé normal, normal como nosotros. O sea, tenía que ser alimentado. No es que venía el Espíritu Santo y le daba de comer, no es que venía un ángel y lo alimentaba, no. O sea, al final de cuentas, Jesús era un cuerpo, tuvo un cuerpo humano igual que todos nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces eso crea una empatía mucho más grande entre Dios y el hombre, porque Él mismo experimentó nuestra sensación. Y eso es increíble, porque nos puede entender perfectamente. No, a veces te has sentido como que dices, pero es que nadie me entiende, no entienden lo que estoy pasando. No entienden lo que estoy pasando. Pues Jesús experimentó la vida humana igual que nosotros y entiende perfectamente de lo que le hablamos, ¿no? No puedes decir, es que Dios no me entiende. Él, como es Dios y es divinidad, Él seguramente pues lo ve todo desde la divinidad y no me entiende mi situación humana, no me entiende mi condición humana, no me entiende que yo no puedo en lo humano. Pues sí, sí te entiende, porque sí, Él fue humano también igual. Entonces Jesús fue un niño normal y tuvo esa situación, 100% hombre y 100% Dios, siempre. Nunca dejó de ser Dios, pero experimentando la vida humana. Entonces Lucas narra un poco de lo que nos revela, de lo que se nos revela de Jesús niño, en Lucas 2:21 al 40. Vamos a leerlo en Reina Valera 1960. Y aquí empieza la presentación de Jesús en el templo. Cuando los bebecitos nacían en cuna judía, tenían esta costumbre de ir a presentarlos al templo, y pues no era la excepción de los padres de Jesús. Al ser o practicar el judaísmo, entonces tenían esta costumbre de ir a presentar a los bebés al templo. Entonces esta empieza a narrar aquí Lucas 2:21. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, que también era una tradición del judaísmo, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces también tuvo un nombre. No sé cuántos de aquí tienen hijos, pero en algún momento, ya después de que el niño nació, pues casi de las primeras cosas que haces es ir al registro civil a registrar a tu hijo y ponerle un nombre y manifestar quiénes son los padres y quiénes son y qué nombre le quieres poner ahí. Por ahí hay casos de que a los papás de repente ya se les pasaba el tiempo y decían, oye, ya tiene no sé cuántos meses o hasta años de nacido y ni siquiera hemos ido a registrar al niño, ¿no? Pero bueno, aquí no fue el caso. José y María eran padres responsables, y dice aquí que 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Entonces esa práctica pues fueron responsables, tuvo un nombre, todo esto igual fue registrado así
como tú y como yo. Tuvieron la revelación de Dios y obedecieron a poner ese nombre. No fue que se les ocurrió, que Jesús tuvo el nombre que Dios quiso que tuviera. Y bueno, dice el número 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarse al Señor. Porque vamos a ver, ahí vamos a hacer una pausa poquito y vamos a Levítico 12, 6 al 8, para que entendamos de qué se trata la purificación de ellos, a qué se refiere con la purificación de ellos. Y es que en la ley de Moisés, que ellos practicaban, obviamente José y María, a estar sometidos al judaísmo, tenían esta parte de obedecer la ley. Y en Levítico 12, 6 a 8, en la ley de Moisés, dice, yo voy a leer en traducción del lenguaje actual. Dice, tan pronto como la madre termine de purificarse, esto es ley, esto no es opción, dice, tan pronto como la madre termine de purificarse por el nacimiento de su hijo o de su hija, deberá de ir a la entrada del santuario. Ahí presentará al sacerdote un cordero de 1 año y una paloma o una tortolita. Entonces el sacerdote quemará el cordero en honor de Dios y presentará la paloma o la tortolita como ofrenda para el perdón de pecados, y así la madre quedará purificada. Esta es la ley para toda mujer que tenga un hijo o una hija. Dice el 8, pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar como ofrenda 2 palomas o 2 tortolitas, y el sacerdote quemará una de ellas en honor de Dios y la otra la presentará como ofrenda para el perdón de pecados, así la mujer quedará purificada. Eso era parte de la ley, y entonces como José y María eran obedientes de la ley, pues tenían que hacer esto. Entonces registraron a Jesús con su nombre, hicieron la parte de la circuncisión como correspondía, y como acto seguido correspondía, de acuerdo a la ley, hacer esto, que era ir a presentar al niño al sacerdote. Y dice en el 22, cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, aquí habla de cuál era el proceso de purificación de los que tenían hijos, conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Y el 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Sí me van siguiendo? En el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él les tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tus siervos en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y esa viuda, hacia 84 años,
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y luego en el 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño, dice en el 40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pues esto es todo. Eso es todo lo que hay de la parte inicial de la vida de Jesús. Básicamente nos muestran que sus padres cumplieron con lo que Dios había dicho, que las instrucciones que Dios había dado a su pueblo en aquel tiempo, y Jesús cumplió con todo esto. O sea, es decir, Jesús nunca dijeron, pues como es el Hijo de Dios, pues se brinca esto y es un privilegiado o es un exento de cumplir la ley. Al final de cuentas, la ley hasta ese momento era la ley, y ellos, como obedientes de Dios, fueron y cumplieron tal cual. Ahí dice todos los pasos que tenían que haber hecho como padres, y el niño cumplió todos los pasos como un hijo judío de aquel tiempo. Entonces podemos estar seguros de que hay legalidad en Jesús como hombre, porque llegó a la tierra y inmediatamente se sometió a lo que Dios había mandado para sus hijos en la tierra. ¿Sí? Él vino a transformar todo eso. Ya vamos a ver después cómo todo eso se cambió gracias a él. Pero de entrada él tuvo que entrar en legalidad, y él tuvo que entrar obedeciendo lo que en ese momento existía. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos aquí de Jesús es que sus padres no eran pudientes, porque si se fijan, en Levítico dice que quien naciera, los padres, que la madre traiga un cordero, y si no tuvieran para comprar el cordero, que traigan las palomitas y las tortolitas. ¿Y ellos qué trajeron? ¿El cordero? No, trajeron el otro. Señal de que no había riqueza ahí económica, digámoslo así, en la familia de Jesús. Sin embargo, yo estoy seguro que nunca les faltó absolutamente nada, pues era el Hijo de Dios. Siempre tuvo todo lo que necesitaban para vivir. Pero así que digas opulencia, o que digas Jesús vino a vivir dentro de castillos y con todo, pues no, porque aquí se ve que la familia no tenía lo que ahí decía, que si no tuvieran, bueno, se limitan a entregar lo que tengan, ¿no? Y esto es lo que tienen. Entonces esa es una información que tenemos ahí. Y también en el 40 dice, bueno, que el niño crecía en lo físico, así como nosotros nos fuimos desarrollando, y luego nos vamos fortaleciendo, y algo interesante, se iba llenando ¿de qué? De sabiduría y gracia de Dios que estaba sobre él. Ahora yo me pregunto, pues ¿no se supone que era Dios y que Dios todo lo sabe? Entonces, ¿a qué se refiere con que el niño se llenaba de sabiduría? Era necesario que Jesús tuviera conocimiento y aprendiera a leer, porque si no, entonces ¿cómo iba a leer la escritura? Aprendiera a escribir, aprendiera a hablar el idioma que se hablaba en ese tiempo, y no solo un solo idioma, sino los idiomas en los que estaba escrita la Torah en ese momento, la palabra que en ese momento estaba escrita hasta ese tiempo. Entonces, que eran hebreo, arameo, estos idiomas originales en los que fue escrita la Biblia, y los escritos que ya existían en ese tiempo. Pues si el niño no hubiera aprendido a leer, ¿cómo hubiera sabido todo esto? O sea, a lo mejor alguien se lo cuenta, ¿no? Y sus papás le dicen, pues te cuento, pero no es lo mismo. Entonces aquí, esta parte que dice, y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios, pues era todo aprender lo que tenía que aprender para ese tiempo,
sí, de enseñanza. El papel de los padres en ese tiempo pues era clave. Pues imagínense que Dios hubiera elegido otra manera de traer a Jesús, que no fuera una familia tradicional con un padre y una madre para guiar y cuidar al hijo, y que hubiera dicho, no, pues que aparezca así nada más, y que de repente el niño ya ande por ahí, que solito. Pues no, necesitaba como humano lo que tú y yo necesitamos como humanos: papá y mamá, una familia. Una familia para poder crecer, desarrollarnos, aprender de esa familia, aprender y sacar de esa familia lo que Jesús pudo aprender y sacar de José y María. Entonces se fortalecía, sí, crecía, lo alimentaban físicamente. Aquí habla de que se crecía, entonces quiere decir que le daban de comer y que seguramente había cosas que no le gustaban como a ti y a mí, y que a lo mejor no quería las verduras, o a lo mejor no quería la cebolla, o a lo mejor no sé que él no le gustaba a Jesús, pero físicamente posiblemente había algo que no le gustaba en lo humano, como a ti y a mí hay cosas que no nos gustan. Entonces Jesús fue así de niño también, y le tocaba el berrinche a María y a José, pues atender al niño, ¿no? Atender al niño Jesús. Y bueno, lo estaban guiando en sabiduría y lo estaban guiando y Dios tenía obviamente gracia sobre él. Entonces básicamente eso es lo que sabemos de Jesús. No hay mucha información, sabemos que se cumplió, y esto nos habla de que si lo hicieron al principio, no, muy seguramente no cambiaron su estilo de educación con Jesús. Seguramente José estuvo todo el tiempo ahí, como lo hacen los judíos con sus hijos, enseñando a Jesús en la ley, enseñando a Jesús en la palabra, diciéndole esto hay que hacer, instruyendo al niño, guiándolo, acompañándolo. Eso era la labor de José y María, y seguramente el tiempo que no se habla de más de Jesús, eso fue lo que estuvo pasando con ellos. Seguramente Jesús pasó momentos, temporadas de inseguridad, de dudas y de muchas preguntas con respecto a su naturaleza y a su misión en la tierra. Porque imagínate él sabiéndose Dios y luego hombre, sabiéndose Dios y hombre, de cierta manera él tenía claro pues a qué venía, ¿no? A salvar al mundo de toda la maldad y de todo esto. Pero de entrada pues tenía que vivir como humano, y no era tan claro para él en ese momento en qué momento revelarse, y seguramente tenía que estar tan conectado con Dios el Padre para decir en qué momento, ¿no? En qué momento empiezo a hacer milagros. Ya más adelante vamos a ver cuando él mismo dice todavía no es mi momento. Eso da señal de que todo el tiempo estuvo en preguntas de ¿ya? ¿Ya? Pero tenía que vivir una instrucción, un tiempo de acompañamiento con sus padres en lo humano. No porque como Dios no pudiera hacerlo y no lo iba a saber hacer como Dios. Claro que lo sabía hacer como Dios, sí, pero como hombre no, porque había inmadurez. Todavía era un niño inmaduro que todavía no podía tomar decisiones completamente solo. Por eso es que tenía un padre y una madre, y si no, Dios hubiera diseñado otra estrategia para traer a Jesús a la tierra. Entonces lo hizo de esa manera porque tenía que experimentar la vida humana al igual que nosotros, y el proceso de madurez igual que nosotros. No es que de un día para otro Jesús fue completamente maduro y sabía tomar las mejores decisiones, sino que todo eso fue aprendiéndolo en su niñez y en su juventud, al igual que tú y que yo. ¿Y cómo aprendemos en nuestra niñez y en nuestra juventud? Equivocándonos, cometiendo errores, dándonos de topes, diciendo el regaño del papá y mamá para corregirnos. No creo que eso, no se narra en la Biblia, pero no creo que eso haya estado ausente de la vida de Jesús, puesto que llegó a ser un hombre maduro. Y para que nosotros en lo humano alcancemos la madurez, pues requerimos de eso. Requerimos de la vara, requerimos del regaño, requerimos de la corrección del padre y de la madre que nos acompañen, de la orientación, de la guía. Entonces Jesús experimentó eso muy seguramente igual que nosotros.
Pero bueno, yo me imagino que su mente humana en desarrollo natural aún no podía comprender completamente la realidad de su doble naturaleza. Como niño, pues sí se sabía Dios, pero cómo manifestar su deidad o su divinidad en la tierra, tuvo que encontrar la madurez para entonces poder ejercerla. Mientras tanto era crecimiento en lo humano, ¿sí? Entonces los padres de Jesús sentían cada vez más que había algo sobrenatural en su hijo. Desde el principio, María y José sabían quién era Jesús y que era el Hijo de Dios, pero de repente cuando se hacía berrinche y cuando hacía lo que hacía humanamente, de repente han de haber dicho: ¿dónde está la divinidad de este niño, no? ¿Dónde está? ¿Hasta cuándo se va a manifestar, no? Incluso el primer momento en donde ya se manifiesta por fin Jesús con milagros, que es hasta después de los 30 años, la madre María tuvo mucho que ver, porque Jesús le contesta en el primer milagro que hace Jesús, que es transformar el agua en vino. Lo vamos a ver después, pero la madre Jesús le dice a María: todavía no ha llegado mi tiempo. Y María dice: ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ahorita ya urge, urge. Y María lo empuja, digámoslo así, lo lanza exactamente. Porque yo creo que también en los padres ya estaba esta urgencia de decir: ya manifiéstate como el Hijo de Dios, ¿no? Como el Dios que eres. Porque hasta ese momento pues era el Hijo, el niño Jesús, el muchacho Jesús, el adolescente Jesús, el Jesús hombre, ¿no? Y entonces todo el trabajo que les costó a los padres, pues estar con eso. Pero cada día yo creo que ellos veían que algo sobrenatural venía sobre esto. Sin embargo, José y María vivieron y murieron sin llegar a ver con sus ojos que su hijo Jesús era realmente el creador del universo, encarnado en carne mortal, porque al final de cuentas ahorita vamos a ver en qué momento se supone que José ya no existe, y entonces no se ve que está hasta los últimos días, ¿no? Y María pues no está hasta ahorita como para darse cuenta que Jesús va a regresar, ¿no? Que su hijo va a regresar. Entonces ellos como padres acompañaron a Jesús en sus momentos de inicio en la tierra, fueron clave porque Dios los usó para que orientara a ese niño hombre a crecer, a fortalecerse en lo humano desde niño hasta su adolescencia, su juventud, y hasta pues que ellos estuvieron en la tierra, ¿no? Entonces lo educaron como un niño normal, pero Jesús tuvo que someterse en lo humano a una manera profunda para entender el rol y su misión y enfrentarse a su propia carne. Como todo niño inquieto, lleno de energía, de hambre en lo humano, de inquietudes, reconociendo el territorio, experimentando, fue 100% hombre y 100% Dios. Ahora, llegamos a los 12 años de la vida de Jesús. ¿Y por qué hacemos ahí una diferenciación? Porque después de esto de la presentación, la circuncisión y que le pusieron nombre, ya después de ahí hasta los 12 años no sabemos nada. No sabemos más nada. Entonces todo esto que acabamos de hablar pues es lo que suponemos que sucedió. Pero hasta los 12 años vuelve a aparecer otra vez una poco de información de Jesús, que es Lucas continúa narrando en el mismo capítulo 2 verso 41, en la versión 60, donde dice: el niño Jesús en el templo. Entonces en el 41 dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Esto qué significa? Que los papás seguían inculcándole las tradiciones y las costumbres. Si todos los años, aquí dice, no hay de vez en cuando, dice aquí que todos los años, y Jesús ya tenía 12 años aquí. Y entonces quiere decir que 12 años Jesús ya había repetido esta visita a Jerusalén como parte de las fiestas de las Pascuas, enseñado por sus padres. Y en el 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces ahí volvemos a corroborar las costumbres, las tradiciones. Fue un niño bien orientado en el tema humano. Se le enseñó lo que se le tenía que enseñar.
Aquí tenemos una lección: las familias transfieren sus costumbres y tradiciones en lo humano. Piensa en tu familia y tú piensa en quién eres. Y hay cosas que la mayoría de lo que tú sabes hacer o eres es transferido o fue transferido por tu familia, por alguien de donde tú vienes. Si tú crees en cierta cosa o no crees en cierta cosa, si tú sabes ciertas cosas o no, si tú vives en cierto lugar o no, todo eso transferido ha sido por tu familia. Piensa en tu familia y piensa en quién eres. Entonces pensemos en la elección que tuvo que hacer Dios en José y María para encargarles a Jesús hijo, Jesús hombre, Dios hombre, a Jesús, para que pudiera transferirle estos conocimientos, estas habilidades y esta orientación como hijo. Y bueno, el 43 dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea que iba ahí junto con ellos, con todos los demás, anduvieron camino un día. O sea, ya llevaban un camino de recorrido, un día, perdón, de recorrido. Y de repente empezaron a decir: ¿y Jesús? ¿Y Jesús? ¿No estaba contigo? No estaba contigo, no. Y entonces buscaron por todos lados, con parientes, con conocidos: oye, ¿dónde está Jesús? Iban ya de camino, un día de camino, y de repente se dan cuenta que no estaba Jesús con ellos. Pero como no lo hallaron, en el 45, volvieron, dijeron: no, pues si no está, no lo encontramos aquí entre la multitud que vamos de regreso, pues de regreso, vámonos, vamos a ver dónde está, a buscarlo. Y se regresaron a Jerusalén a buscarle en el 46, y aconteció que 3 días después, o sea, tampoco es que fue inmediato, lo hallaron en el templo a Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces ahí ya vemos a un Jesús inquieto en lo espiritual. No sé cuántos niños de los que iban ahí en el pueblo, amiguitos de Jesús, sus hermanitos, todos estos, tenían esa hambre. Pero por lo menos este niño se regresó, se quedó ahí en el templo y estaba ahí escuchando, oyendo y preguntándoles a los doctores de la ley. A los 12 años de edad se les desapareció a los papás. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Y todos los que le oían, en el 47, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso quiere decir que empezó un diálogo también en el templo. No solamente era oírlos y preguntarles, sino que también opinaba y empezaba a hablar ya de conocimiento de él. Y dice aquí que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que también seguramente los sacerdotes, los doctores de la ley en ese tiempo, le preguntaban: a ver, tú chiquillo que te crees muy inteligente, dime qué decía el profeta Jeremías sobre tal. Y Jesús dice aquí que se maravillaban de su inteligencia y de las respuestas que daba. Eso quiere decir que era brillante en la palabra. Quiere decir que durante 12 años él tuvo que haber estudiado, bien instruido, bien capacitado, y aparte pues bien documentado de todo lo que estaba en la Biblia, porque aquí dice que se maravillaban de las respuestas que él daba, y como niño de 12 años, ¿no? Entonces pues tenía ahí ya toda una gente escuchándolo a los 12 años, ¿no? Cuando llegaron los papás y vieron esto, se sorprendieron, y la madre, pues como toda buena madre, lo primero que hace es: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Hay un reclamo de parte de la madre. ¿Es natural o no, madres? Cuando un hijo se te pierde, se te desaparece y te pega el susto de la vida, y de repente dices: ¿dónde quedó la bolita? Sientes que se te baja porque dices: perdí a mi hijo. No inventes, ¿no? O sea, ¿dónde está? Como yo comprenderé. Entonces la madre, con justa razón, humanamente ahí, pues hay un reclamo y un regaño, y aquí no dice que tanto lo regañó, pero pues imagínense, porque no fue un día que se les desapareció. Aquí llevaba 3 días, entonces ya estaban
Pues desesperados, me imagino yo. Si por unas horas o por un ratito que no ves a tu hijo, ¿cómo empiezas de desesperado a buscar por todos lados? Imagínate los padres de 3 días de no saber qué estaba pasando con Jesús, dónde estaba, qué había hecho, si seguía vivo o no, si se lo habían llevado. No sabían nada. Entonces regresaron desesperados, yo me los imagino como padres, a buscarlo, y lo encuentran y pues dan ganas de bendecirlo, o no sé de qué manera, pero de hacer algo con su hijo. Y la madre le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos hiciste de esta manera? ¿Por qué hiciste esto y te fuiste, no? Y entonces le dice: he aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Lo dice María, ¿no? Y es claro, que lo creemos, y creo que así. Entonces, aquí hay una lección importante, y es: no pierdas de vista a Jesús. No pierdas de vista a Jesús. Porque ¿en qué momento se les desapareció? Se dieron cuenta un día después, de camino, que de repente ya no sabemos dónde quedó. Y de repente, ¡ay!, ya estamos nosotros un día de camino. ¿Por dónde? Por otro lado. Y Jesús en otro lado, por el monte. Y entonces en el 49 dice la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Interesante respuesta para un niño de 12 años, ¿no? Aquí podemos ver una señal clara de la dualidad divina de Jesús hombre, y no es una confusión de Jesús, pero empieza a manifestar destellos de su deidad, porque su respuesta no fue desde niño de 12 años humano, sino ya fue desde Dios hecho hombre. Y entonces ya les empezó un poquito a dejar ver a sus padres: sí, mamá, sí, papá, pero sí saben, ¿verdad? Recuerden, o sea, han pasado 12 años, pero yo tengo un objetivo. Yo vine aquí a cumplir una misión. Que no se les olvide que vengo a atender los temas de mi Padre. Es un momento importante porque tanto Jesús identifica en lo humano, empieza a dejar claro esta parte de: sí, soy su hijo, pero vengo a atender los negocios de mi Padre Dios, para lo cual fui enviado, ¿no? Y les recuerda a ellos que no se les olvide, porque ya lo sabían, pero pues habían pasado 12 años y han de haber dicho: este niño es normal, pues normal lo tratamos, ¿no? Pero no, aquí les recuerda 12 años después. Qué respuesta tan impactante para José hombre, que diga: pues en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y José ha de haber dicho: pues a ver, espérate, ¿no? 12 años. Sí, aunque José ya lo sabía, pero era importante ahora sí que refrescarnos la memoria y recordar que veníamos a esto. Y para todos, para José, para Jesús y para José y María. Y bueno, en el 50 dice: mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. En el 50 dice eso. O sea, quiere decir que como padres estaban tan enchilados de que se había perdido el chiquillo, que lo que les estaba respondiendo él era así de: ay, cállate, te perdiste 3 días y nos tenías así, o sea, muy preocupados. No entendieron lo que él estaba diciendo en ese momento. Sus palabras no fueron comprendidas por José y María en ese momento. Y sin embargo, dice en el 51: y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Porque pudo haber dicho Jesús: y como vengo a ver lo de mi Padre, ahí se ven, aquí me quedo y ustedes sigan su camino, y yo aquí y una revelación mucho más fuerte acerca de Jesús en ese momento. Pero no, les recordó su misión y se volvió a someter como buen hijo a sus padres, y dijo: ok, vámonos. Nada más les recuerdo que vengo a esto, ¿no? Que no se nos olvide. Y yo creo que pasaron 3 días de regreso caminando en una gran reflexión todos en esa familia sobre
lo que estaba sucediendo, ¿no? Qué estaba pasando en Jesús, qué estaba pasando en José y María, y que han de haber dicho, pues sí es cierto, o sea, nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios y nosotros sabemos que Él viene a esto, pero es nuestro Hijo y nos preocupa y se nos perdió y también somos responsables, ¿no? Y el haberlo perdido y el haberlo descuidado, y una gran reflexión en el camino hacia su destino, pero también ya refrescada la memoria de que Jesús pronto iba a empezar a hacer cosas así. Pronto iba a empezar a hacer cosas así. Entonces dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Las madres guardan un montón de cosas en su corazón. Y no me digan que no. De todo lo que ven que los hijos viven, pasan en lo humano, ¿no? Pero al final de cuentas, Jesús nos acompaña para llevar esas cargas, para acompañar en estas cargas, ¿no? Puedes tú compartir esa carga sobre tus hijos con Jesús, como madre y como padre, también, no solamente de las madres, pero aquí dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre la vida de Jesús y cómo estaba Él conduciendo su vida. Y el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, vuelve a reiterar esto, después de 12 años, y en estatura. Quiere decir que se seguía desarrollando y comenzó su adolescencia y comenzó pues todos esos achaques de adolescentes que no sé a cuántos nos tocaron, pero yo creo que a todos, cuando no te hallas contigo mismo, cuando sientes que todo te truena, te duele, porque estás creciendo físicamente y estás conformando un carácter y estás conformando un pensamiento, y como adolescente muchos somos insoportables. Muchas veces es porque no nos soportamos a nosotros mismos por las condiciones de lo que nuestro cuerpo experimenta en esa transformación de ser niños a pasar a la adultez, y pasamos por ser adolescentes. Y esto dice aquí que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, es decir, iba desarrollándose y estaba en ese tiempo de crecimiento. Pero la gracia de Dios siempre estaba con él para con los hombres. Aquí ya empezaban a conocerlo un poquito, muy poquito, pero ya empezaban a darse cuenta que Jesús estaba ahí. Y bueno, creo que hoy nos vamos a quedar hasta ahí, pero después de esto no se narra más nada de Jesús hasta que se aparece ante Juan el Bautista a los casi 30 años para ser bautizado y comenzar su ministerio. Entonces eso fue básicamente lo que hay y lo que sabemos de la niñez y la juventud de Jesús. Y hasta ahí. Aprender. Sí, dice mi mamá que cuando estaba en el templo, aquí Jesús tenía una actitud de aprender, ¿no? Porque él también, aunque se sabía Dios, pues él sabía que tenía que aprender lo que en la humanidad existía, ¿no? Entonces, como humano, no como Dios todas las cosas lo sabe. Como humano tenía que tener conocimientos de la palabra, y por eso se acercó al templo y por eso se acercaba a los estudiosos de la ley y todo esto. Pero los empieza a cuestionar porque él trae una misión de parte del Padre, ¿no? Entonces vamos a ver lo que ya es su ministerio: es Jesús en acción, Jesús con poder, Jesús ejerciendo verdaderamente su autoridad, y lo que vino a hacer en la tierra es 3 años, básicamente 3 años. Y entonces tuvo que vivir 30 años en crecimiento, en desarrollo. Por si luego tú te desesperas y dices: pero ¿hasta cuándo, Dios, voy a cumplir mi propósito en ti? ¿Hasta cuándo voy a...? Pues imagínate Jesús sabiéndose Dios. No sé si en algún momento le entró la desesperación de decir: ¿hasta cuándo ya puedo, no? Entonces no te desesperes. Dios tiene sus tiempos para tu vida, para mi vida. Tuvo sus tiempos para su hijo y se cumplió en el momento que se tenía que cumplir. Entonces ten paciencia, acepta el proceso, recibe el proceso, abraza el proceso, para que Dios cumpla su propósito en tu vida, y así como lo cumplió en la vida de su propio hijo, y que
como tuvo un plan para él, así lo tiene para cada uno de nosotros. Jesús nos mostró cómo someterse a la autoridad es el modelo que hay que seguir. La autoridad primero de nuestros padres y la autoridad espiritual, ¿no? Y ahí nos muestra Jesús que estaba sometido a sus padres y sometido a las autoridades espirituales, y eso al final se produce en la bendición, ¿no? Porque pudo haber llegado, como lo decíamos, y hecho su voluntad y dicho, pues los padres no importan y no les hagas caso, ¿no? Y cambiado eso, pero no, al contrario, aquí se dice que los padres tienen la autoridad sobre nosotros y lo que hay bendición en someternos a nuestros padres y las autoridades espirituales también. Ya después él revolucionó lo que venía a ser, que era transformar la ley en gracia a través de su propia vida, pero tuvo que entregar su vida para que eso sucediera. Ya lo vamos a ver poco a poco.